bienvenidos sean todos a IBAP, a Instituto Bíblico Abriendo Puertas, que Dios los bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones que tienen por título, la serie tiene por título, mejor dicho, el conocimiento en las Escrituras. Van a ser una serie de prédicas o enseñanzas que voy a estar dando. A partir de hoy voy a comenzar con el primer tema de esa serie, que ya le dije el nombre, se los voy a repetir, el conocimiento en las Escrituras. Y esto surge porque desde que nací, de nuevo obviamente, desde que nací nuevamente en Dios, puso en mi corazón estudiar la Biblia a profundidad. Y gracias a Él y a su Espíritu que me dan el conocimiento, que me he hecho unos clavados en la Biblia como si fuera una piscina y nado entre versículo y versículo, capítulo, libro por libro, y la verdad me da mucho entendimiento para poder comprender las partes que son difíciles, lo cual toda reacción tiene una consecuencia, porque todo tiene que tener una consecuencia. Eso me ha llevado a contradecir algunas doctrinas o algunas malinterpretaciones que he escuchado entre los demás hermanos, y eso ha traído un poco de debate, pero ese no es el punto de estas enseñanzas. Ahora ya no vamos a debatir, le voy a explicar paso por paso, punto por punto, todas esas pequeñas contradicciones que aparentemente tiene la Biblia, porque la Biblia en sí no se contradice. Espero que diga amén a eso. Por eso, entre más conocimiento tengas, es más difícil que te engañen con doctrinas raras y versículos sacados del contexto. Es como si te fueras volviendo inmune a todas esas cosas o falsas doctrinas que andan rondando por ahí en estos días. Pero tener conocimiento de la Escritura debe ser equilibrado con el amor de Dios y la sabiduría de Dios, porque es una responsabilidad tener toda esa información dentro de tu cerebro, de tu cuerpo, de tu espíritu, como lo quieran decir, y todo aquel que tenga ese conocimiento debe entender que la palabra de Dios es una palabra de orden, de equilibrio, que ningún conocimiento que venga de la Biblia ni se contradice, ni enseña el desorden, ni es desbalanceada. Amén. Repito, no se contradice, no enseña el desorden, ni es algo desbalanceado. Si se preguntarán a qué se refiero con eso desbalanceado, es que va a inclinarse al extremo en cierta doctrina, olvidando o pasando por algunas otras doctrinas que están entrelazadas. No sé si me explico. Por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena es un simbolismo que se hace representando el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, pero llevarlo a un extremo es emborracharse con el vino que se toma o comer de una manera desmedida. A eso me refiero. La Biblia enseña cosas que están completamente balanceadas. Muy bien, me atrevo a decir que el problema que está consumiendo el evangelio puro y sano, que debería enseñarse hoy día, es que se enseñan doctrinas fuera del contexto bíblico, y esos que enseñan esas doctrinas se escudan diciendo que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero recordando esos 3 puntos que yo le dije anteriormente, el Espíritu de Dios no puede ser un Dios de desorden. Eso lo debemos entender todos los que somos hijos de Dios, es decir, que Dios, si te revela algo a ti, no se va a contradecir con su palabra, porque su palabra es la palabra profética más segura. Espero que me vayan entendiendo. Lo voy a decir muchas veces esto porque de verdad me importa que entiendan, así que préstame mucha atención. Bueno, después de esa pequeña introducción a la serie, vamos a comenzar ya con nuestro primer tema del día de hoy. Y tiene por nombre el conocimiento envanece, entre signos de interrogación. No es una afirmación, es una pregunta. ¿El conocimiento envanece? Porque hay un versículo que es usado por muchos para castigar y menospreciar el conocimiento en Dios y su palabra. Igual se los voy a dejar en la pantalla ese versículo para las personas que no tienen una Biblia a mano y estén haciendo alguna cosa, pero me puedan ver en la pantalla de YouTube. Así que si estás con la posibilidad de buscar la Biblia y concentrarte en la prédica que estoy dando, pues busca tu Biblia, pausa el video y busca en 1 Corintios 8, versículo 1. Y dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a leer nuevamente el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor
edifica. Amén. Vamos a utilizar ese texto como texto base o la columna de nuestra predicación del día de hoy, titulada El conocimiento envanece, con signos de interrogación. Es una pregunta y vamos a responderla en esta enseñanza. El diccionario de la RAE define envanece como infundir soberbia o volverse vanidoso o vanidosa a una persona. Si lo leemos así a primera, podemos resaltar que está diciendo que si nos llenamos de conocimiento vamos a ser unas personas envanecidas, unas personas orgullosas, unas personas soberbias que no van a tener el suficientemente amor, que es lo que quiere Dios, porque dice el mismo versículo que pero más el amor edifica. Muy bien, pero si leemos ese versículo, se divide en dos partes. Una habla del sacrificio a ídolos y la otra parte habla sobre el conocimiento y el amor. Para entenderlo mejor, busquemos otras versiones o otras traducciones bíblicas para ir entendiendo más o menos de qué quiere hablar ese versículo. Recordemos que la Biblia está escrita en un idioma que no es el español, y el griego es mucho más enriquecido en cuanto a significados de palabras que nuestro idioma. Por eso es que se hace a veces difícil hacer una traducción. Muy bien, no se preocupe que todas estas versiones se las voy a poner en pantalla para que usted pueda leer conmigo. Así que vamos de nuevo a 1 Corintios en capítulo 8, versículo 1, en la versión DHH o Dios habla hoy. Y dice así: ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha el orgullo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. Ahí nos está diciendo algo más importante esta traducción, que el amor edifica a la comunidad. ¿Qué comunidad? Comunidad cristiana, o los hermanos, o como los quieran decir mis colegas en Cristo. Así que son libres de nominarnos, pero esa comunidad se refiere a la iglesia como tal. Amén. Otra versión dice, que es la versión Nueva Biblia Viva, se las voy a dejar también en pantalla, dice: y ahora pasemos a la pregunta en cuanto a si se debe comer o no lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Es cierto que todos tenemos conocimiento, sin embargo, el saberlo todo hace que uno nos sintamos orgullosos. Lo que se necesita es amor que edifica. Ese versículo me gusta más porque es algo más específico a lo que está hablando el contexto de ese versículo. Primero dice que es una pregunta que estaban haciéndole la iglesia de Corintio a Pablo, y él la responde que si se debe o no comer lo que ha sido sacrificado a ídolos. Y él dice: es cierto que todos tenemos conocimiento, pero ¿qué conocimiento se refiere Pablo? ¿A qué conocimiento? Bien, primero tenemos que entender qué es conocimiento. La palabra conocimiento viene del griego sustantivo, que es genoxis. Una G, una N, una O, una S, una I y una S. Se los voy a dejar en pantalla también el significado y lo que dice el diccionario con respecto al griego y a esta palabra. Y su definición es conocimiento, doctrina y sabiduría. Eso nos da tres palabras claves y fundamentales para poder ir entendiendo a lo que Pablo se refería en esa carta que va dirigida a la iglesia de los Corintios. Es importante resaltar que uno de sus significados es doctrina. Eso quiere decir que la doctrina envanece. ¿La doctrina puede hacerte una persona orgullosa? La respuesta es no. El significado de orgullo, como lo da la RAE, no. Pero si tiene un significado esa palabra envanece, que lo vamos a ir descubriendo más adelante. Pero para entender todo este tema, primero tenemos que entender por qué Pablo les dijo a la iglesia de Corintios sobre ese tema, sobre comer cosas que estaban sacrificadas o dadas a otros dioses.
se debería o no comer. Y eso nos lleva a lo siguiente, que Corintio es una ciudad ubicada en Grecia. Según los eruditos en la historia, Pablo, al escribir esta carta, estaba en Éfeso en el año 54 después de Cristo. Para esa época, Grecia era una potencia en filosofía, conocimiento, ciencia y doctrina en su mitología griega como la conocemos ahora. Y estaban rodeados de dioses creados por el hombre, inventados por el hombre, gente con sus creencias en esos dioses, templos dedicados a esos dioses y una cultura basada en esa creencia, incluso una cultura de guerra. Incluso Pablo confirma esa parte de la historia en ese versículo que dice, el 1 de Corintios 8:10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, es decir, que habían lugares dedicados a esos ídolos donde la gente llevaban sus ofrendas o tributos a esos dioses. Incluso en esas ofrendas estaba incluido los alimentos. Ahora sí van entendiendo el contexto de la historia, porque Pablo escribió específicamente sobre alimentos. Bien, continuemos. Entonces podríamos decir que esas personas en Corintios se convertían al cristianismo y comenzaban a seguir a Jesús o a las enseñanzas de Jesús a través del apóstol Pablo, que era el que llevaba a la iglesia a Corintio. Pero en toda iglesia ya hay ovejas viejas que tienen ya una doctrina bien formada, conocimiento en la palabra de Dios, y también hay ovejas nuevas que traen ciertas costumbres y creencias de su vida pasada y aún son débiles en la fe cristiana, porque aún no han sido enseñadas y van creciendo poco a poco según lo que les vaya entregando el Señor, o vayan estudiando o vayan escuchando enseñanzas de los que son hijos de Dios. Si van entendiendo ahora el contexto, que habían personas en Corintios, hermanos, que quizás tuvieron la dicha de conocer a Pablo cara a cara, y Pablo los adoctrinó, los enseñó, los guió en la fe cristianas, y ellos ya tenían muchísimo conocimiento, y habían personas griegas que se iban incluyendo en la iglesia de Corintio, pero eran nuevas, pero aún en su mente, porque ¿quién cuando nació de nuevo? ¿Quiénes de ustedes, o incluso yo cuando nacimos de nuevo, sabíamos todo? No sabíamos todo, solamente creíamos que Jesús era nuestro Salvador, pero en cuanto a doctrina o palabra, no sabíamos mucho. Y traíamos nuestras cosas, nuestras creencias, y ahora tratamos de santificarlas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay personas que dicen que tienen todavía su imagen de Jesús, porque dicen, no, yo no creo en la imagen como Jesús, pero eso me recuerda que un Jesús existe. Y no, ese es traer una costumbre de una antigua creencia a la fe cristiana. Eso mismo le pasaba a los griegos. Ellos estaban trayendo costumbres cristianas a la iglesia. Y una de esas costumbres era que ellos creían que una comida que sacrificaba a un Dios que no era el Dios Jesús o el Padre de toda la creación era pecado. Esa era su creencia, y era porque no estaban bien fundamentados en la fe. Y entiéndase por fe como palabra de Dios o doctrina de Dios, no vaya a ser que es fe de creer. A eso me refiero con esa palabra fe. Muy bien, ahora vamos a estudiar versículo por versículo de 1 de Corintios, del capítulo 8, para entender el contexto de por qué Pablo dijo eso, que el conocimiento envanece, que el conocimiento te hace una persona orgullosa y te aparta de la fe y el amor de Jesús. Vamos a ver qué estaba pasando en eso. Versículo 8 de la Reina Valera de 1960 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los que ya eran viejos, o las ovejas viejas, que así lo nombré anteriormente, estaban siendo orgullosos con quien era nuevo, porque los menospreciaban por no saber las cosas de Dios. Se fueron desequilibrando, la importancia del equilibrio, se fueron desequilibrando, y las nuevas personas que se estaban uniendo a la iglesia los juzgaban porque ellos comían cosas sacrificadas a los dioses, pero ellos entendían que los dioses no eran nada, eran imágenes creadas por el hombre que no respiraban, no significaba nada.
pero ellos le lastimaban su fe porque ellos pensaban que era pecado. ¿Y quiénes pensaban que era pecado? Esas ovejitas nuevas, las ovejitas que estaban recién comenzando en iglesia, que habían recién nacido de nuevo. ¿Sí me va entendiendo? Dígame si es así, si no vuelvo a repetir todo el video. No, es broma. Yo sé que ustedes me van a entender. Entonces, ahora sí sabemos que a eso se refiere, a que el conocimiento los estaba envaneciendo, los estaba llenando de orgullo, porque ellos comían y decían, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más crítico, un ejemplo más, no sé cómo decirlo, un ejemplo más factible. Ellos le pegaban un bocado o una manzana que se la estaba puesto una virgen, y lo ve un cristiano recién convertido y les dice: hermano, ¿por qué usted está comiendo eso? Que si no es que estaba ofrecido a la virgen. Ay, hermano, eso no significa nada, porque eso estaba sacrificado a una virgen que está hecha por hombres, y lo muerde. Entonces el hermano que dice: no, pero eso está mal, porque empieza a sacar versículos en su mente y cosas en su mente o enseñanzas pasadas, y dice: no, si eso yo lo practicaba antes, ¿cómo va a decir que está bueno? Entonces el hermano estaba siendo orgulloso y no tenía un amor para poder enseñarle por qué, cuál era el motivo, cuál era esa autorización de Dios que él estaba haciendo eso. Por eso vamos a seguir con el versículo 2, que dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Ese como debe de saberlo es una clave para poder entender ese versículo 2. Es decir, que ellos sí tenían conocimiento, las personas que estaban orgullosas de ese conocimiento de que podían comer los sacrificados a los dioses sin ningún problema. Ya tenía ese conocimiento entregado en su espíritu, en su cerebro, en su corazón, pero no se lo transmitían a los demás. Estaban como ahí, como medio, no sé cómo se dirá en otros países, mezquino, pichirre, egoísta es una palabra más central. Y no mostraban amor a los dos hermanos nuevos. Por eso es que ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no sabía, como deberían de saber, lo que también necesitan amor para enseñar el por qué hacen esas cosas. Ahí está el equilibrio que yo le estoy diciendo, el balance que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Y como Dios quería que ellos supieran esa frase que dice: como deben de saberlo, el equilibrio, que ellos enseñaran con amor el por qué ellos comían esas frutas o esa carne, no sé lo que sea que hayan comido en aquella época, sacrificado a los dioses. Bien, espero que me siga hasta ahí. Vamos al versículo número 3. Y dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Por él, ¿a quién se refiere? Por Dios. El que ama a Dios de verdad, Dios lo conoce. ¿Y qué revelación bíblica hay con respecto a eso? Vamos a buscarla también en la Biblia. Está hablando Jesús en Juan 10:15 y dice: así como el Padre me conoce porque me ama, y yo conozco al Padre porque lo amo y pongo mi vida por las ovejas, porque Jesús ama a sus ovejas, o Dios ama a sus ovejas. Es decir, que ellos tenían una relación de amor y por eso se conocían mutuamente. Eso mismo nos dice el apóstol Pablo en el versículo que les leí de Corintios, que dice: por si alguno ama a Dios, el que ama a Dios debe conocerlo, y Dios lo conoce a él. Si me va entendiendo, por favor, dígame, aunque no lo escuche, es importante que dígame si me va entendiendo. Entonces, el amor de Dios se refleja en sus hijos. Así también se puede interpretar ese versículo. El versículo 4 dice de Corintios: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Repito el versículo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Aquí empieza algo sumamente revelador para poder entender el contexto de
el conocimiento envalece. ¿Cuál era el conocimiento que tenían unas personas que otras no? ¿Cuál era el conocimiento que tenían las ovejas viejas a las ovejas nuevas? ¿Cuál era la diferencia? Pues ahí lo dice claramente. Que un ídolo nada es. Un ídolo no es absolutamente nada. Un ídolo tendrá manos, no toca, tendrá ojos, no ve, tendrá pies, no camina. No es nada, es algo hecho, creado de la creación de Dios, porque para hacer eso, sea con barro, cemento, arcilla, lo que sea, tuvieron que haberlo hecho con una materia prima de la naturaleza, y esa materia prima de la naturaleza fue creada ¿por quién? Por Dios. Por eso no es nada. Y por eso también dice que no hay más que un Dios. Esa gente conocía que no existe más que un Dios, es decir, no puede sacrificar algo a un Dios ajeno, porque ese Dios ajeno no existe, no hay otro Dios que no sea un solo Dios. Ahora sí me van entendiendo, se los voy a resumir y se los voy a decir en otras palabras para que me puedan entender mejor. Como hay un solo Dios, uno solo, es imposible para alguien que esté adoctrinado según la doctrina de la Biblia y el conocimiento que ellos tienen, que existan otros dioses. Es decir, que es como si yo agarrara una Barbie o un muñeco, le pusiera una manzana, le dijera esta manzana es tuya y después me la comiera. No significa nada. Ese era el conocimiento que tenían unos y que otros no. Versículo 5, se está poniendo interesante ya. Ahora ya más o menos yo sé que le está abriendo el entendimiento y están conociendo más o menos a qué se refiere. Versículo 5 y dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis coloca, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esos dos versículos tienen algo sumamente poderoso que es fundamental, es clave para poder entender el contexto de esto y de los que yo le nombré. El versículo 4 dice que el conocimiento es que ellos sabían que un ídolo nada es. ¿Por qué un ídolo nada es? Pablo nos lo explica, dice en el versículo 6. Dios Padre, el cual proceden todas las cosas, que fue lo que yo le expliqué. Para hacer un ídolo necesitas materia prima, y esa materia prima, ¿de quién procede? De Dios. Es decir, que Dios está representado en todas las cosas. Es imposible que tú hagas un Dios de algo que creó otro Dios. ¿Sí me explico? Es completamente ilógico y no tiene sentido si lo vemos con sentido común, que es súper importante tener sentido común. Entonces dice, y nosotros somos para Él. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, pues ahí no hay otra interpretación, pues somos nosotros. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Todas las cosas que existen son por medio de Jesús, porque estamos viviendo en la gracia, gracias a Dios. Entonces, si Jesús hace que por medio todas las cosas sean para Él, todas las comidas son de Dios. Así que ese era el conocimiento que tenían. Y ellos, wow, es decir, que podemos comer todo lo que queramos porque todo proviene de Dios. Amén. Y todo el mundo a todos los corintios están alegres y formando fiesta. Uy, se olvidaban de los hermanitos que venían con esa doctrina, que si ellos creían que podían existir todavía otros dioses, que no entendían esa profundidad de que todas las cosas creadas por Dios no pueden existir otro Dios porque Él fue el que creó todo, entonces se debilitaban en la fe. Y esa era la falta de amor que dice el primer versículo del capítulo 8. Entonces podemos otra vez ver el equilibrio y el orden de Dios. Ahora sí se está aclarando más las cosas. Versículo a versículo que usted vaya leyendo la Biblia va a encontrar cosas. Un tesoro, es algo impresionante. Espero que con ese traje de buzo que está puesto escuchando esta predicación esté teniendo revelaciones y cada rato esté diciendo wow, no me había dado cuenta, en serio, no te puedo creer. Pues sí, créame, por favor, créame, porque de verdad esto es palabra de Dios. Ok, nos enfoquemos y vamos. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento,
porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo que explica en ese versículo es que no todos tenemos ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que todas las cosas, si son creadas por Dios, si tú creas un ídolo no es nada, porque ese ídolo fue creado con una creación de Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que expliqué, ¿entendido? Sí. Dígame que yo sé que usted está entendiendo. Entonces, ellos, los nuevos creyentes, traían sus costumbres y ellos aún creían que esa comida estaba siendo sacrificada o entregada a un Dios ajeno, y eso les pegaba en su conciencia, y que se sentían contaminados, o creían que una persona se podía contaminar por comer algo sacrificado a los ídolos. Y eso lo dice, vamos a desglosar ese versículo muy bien para que puedan entenderlo y no digan que me estoy sacando las cosas debajo de la manga. No, todo eso está en la Biblia. Dice, pero no todos hay este conocimiento, o sea, porque hay nuevos creyentes y hay viejos creyentes, hay personas que tienen conocimiento y hay personas que no tienen conocimiento. Porque algunos habituados, esa palabra habituados es de un hábito, es algo que tú haces constantemente. Ellos tenían sus doctrinas y sus creencias constantemente. No voy a buscar esa palabra en el griego porque no es necesario. Eso es algo que es fácil de entender. Hasta aquí dice, hasta aquí a los ídolos, habituados hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque desde que tú crees en Jesús como tu Salvador, existe un después y un antes de creer en Jesús. Una vida nueva, como lo dice la Biblia, una creencia nueva. Los que creen de corazón, claro está, los que nacen de nuevo. Continúo leyendo. Comen como sacrificado a los ídolos, es decir, que todavía ellos siguen creyendo que esas comidas siguen sacrificadas a esos ídolos. Pero esos ídolos, ¿qué son? Nada. Repita conmigo, ¿qué son? Nada. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vamos a ver ese versículo, el versículo 7, en otras versiones que también yo sé que es necesario que veamos ese versículo en otras versiones para que podamos entender una traducción correcta y más precisa. Ok, todo esto se lo voy a poner en pantalla, así que no se preocupen. Bien, la versión de DHH, Dios habla hoy, el versículo 7 dice: pero no todos conocen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya se la expliqué. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos, los nuevos creyentes, todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y su conciencia, que es débil porque todavía no ha sido fortalecidos por una enseñanza bajo la Biblia, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Otra versión. Vamos a la versión que me gusta mucho, que es la traducción del lenguaje actual. Ok, esa dice así: no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. ¿Qué más claro que eso, hermanos? ¿Qué más claro que eso? No sé cómo explicárselo que sea más claro que eso. Esos hermanos todavía creían que esos ídolos de verdad podían existir y no tenían el conocimiento de que si un Dios creó todo en esta tierra, todo lo que tú crees es para Dios y es por Dios. Ellos no tenían ese conocimiento porque eran nuevos en la fe cristiana, estaban recién nacidos de nuevo. Y eso no lo veían los corintios, les faltaba ese amor para poder discernir que esos hermanos todavía eran débiles en la fe y necesitaban ser enseñados para que ellos también pudieran ser llenos de ese conocimiento. Es increíble la revelación que nos da poder dedicarnos un tiempo a estudiar la Biblia. Bien, versículo 8, todavía seguimos en la Reina Valera. Y dice así: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
¿Qué quiere decir ese versículo? Dice así: si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, es decir, coma lo que comas, no te va a hacer más santo o menos santo. La comida no tiene ninguna relevancia, no te va a hacer menos santo ni más santo, etcétera, etcétera. Por eso si comes teniendo el conocimiento de que algo sacrificado a los ídolos, esto no está en la Biblia, esto lo estoy explicando yo, así que no lo vayan a buscar en la Biblia, lo explico. Por eso si comes algo que está sacrificado a otros ídolos, teniendo ya el conocimiento que un ídolo no es nada y que eso no significa nada ni te va a hacer menos santo ni más santo, tampoco te va a ser más aceptado por Dios ni menos aceptado por Dios. Es decir, que aunque tú veas a tu hermano débil en la fe, que tu acción puede hacer que él sea tambaleado o su fe sea movida porque te ve haciendo algo que para él es indebido, aunque tú tengas el conocimiento que sí, tú por amor no debes comerlo. En este caso, bajo el contexto bíblico, no lo comas, no lo hagas, porque eso no te va a hacer menos santo ni más santo, ni tiene ningún significado mágico ni espiritual comer o no comer. Pero por amor, si no lo haces, vas a ayudar a tu hermano. Ese es el conocimiento balanceado que quiere Dios que tengan sus hijos. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos todos nosotros, que podamos ser libres de entender esas cosas que parecen simples, pero tienen un significado espiritual maravilloso. Espero que me vaya entendiendo porque me estoy emocionando con esta palabra y voy a empezar a hablar en lengua. No voy a empezar a hablar en lengua, pero perdonen. Muy bien, seguimos versículo 9 para no desvariar y empezar a hablar otras cosas. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 9, vamos a leerlo otra vez. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Vamos a leerlo en otra versión. Vamos a leer ese mismo versículo, el 9, en traducción del lenguaje actual o traducción del lenguaje sencillo. Hay muchas partes que lo dicen así. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, como les venía explicando, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Gloria a Dios, por favor. ¿Qué más claro, hermano? ¿Qué más claro se los puedo dejar? ¿Qué más claro? Estoy dando mi mejor esfuerzo. Espero que Dios le haga esta revelación. Una pregunta súper importante que hay que hacer en esta enseñanza, que es la del título. Entonces, ¿qué ventaja me da tener conocimiento en la palabra de Dios y estudiarla como estamos estudiándola hoy, que la estamos escudriñando así versículo por versículo, palabra por palabra y todo lo referente? Pablo nos responde en ese versículo, justamente en la frase que dice: pero mirad que esta libertad, la palabra clave es libertad, que viene del griego eusousia. Eusousia, se lo voy a dejar en la pantalla por si acaso. Yo no sé griego, nada más no sé la interpretación, cómo se dice exactamente. No es interpretación, ¿cómo se dice? Modulación tampoco. Bueno, se me olvidó cómo se dice. Espero que algún hermano me ayude. Bueno, eusousia, que significa libertad, autoridad espiritual, privilegio. Vamos a resumirlo. Podemos decir que el conocimiento en la palabra de Dios nos da una libertad espiritual. Podemos entender que todas las cosas que nos rodean están bajo la creación de Dios y todas son para Dios y todas son mediante de Jesús, su Hijo. Amén. Y también nos da una moral para poder no sentirnos mal comiendo esas cosas sacrificadas a otros ídolos, bajo el contexto que estábamos hablando. Y tanto tú como yo ahora podemos tener el privilegio de conocer más a profundidad a Dios. Porque el que conoce su palabra, conoce a Dios. Yo ahora que le estoy enseñando esto, le estoy enseñando el contexto de verdad, que ese versículo del conocimiento envanece, no es
un versículo que está diciendo que tener conocimiento en la palabra de Dios es malo, que estudiar la Biblia es malo, que tener mucho conocimiento te va a hacer una persona orgullosa, es un rotundo no. Ese no es el contexto de la Biblia, sino está diciendo que hay que tener un equilibrio. Esa revelación que yo le estoy diciendo, y si ustedes abren su corazón y no están diciendo y negándose que no, eso no es posible, porque yo escuché al predicador Armando Negocios de la Cruz que dijo que todo conocimiento es malo, porque no, si ustedes de verdad abren su corazón a esta palabra de la Biblia, se dan cuenta que yo no estoy mintiéndoles en nada. Eso es algo que está versículo a versículo, que ustedes lo pueden confirmar, que ustedes mismos lo pueden ver, que no es ninguna mentira. Y si aceptan esta verdad, los va a hacer libre, hermanos, los va a hacer libre. Van a entender que todo lo que ustedes coman es porque Dios así se los ha regalado en su creación, que no es algo que está condenado porque fue ofrecido a otros dioses, o que en el matadero del cochino que se comió hoy en la mañana tiene una virgen, entonces esa virgen que tenía en la ficha del matadero, entonces ese cochino, o no voy a decir tanto virgen porque hay personas que se pueden ofender y pido disculpas, voy a decir cualquier santo o cualquier imagen o ídolo, mejor voy a utilizar la palabra ídolo para no ofender a nadie, ¿ok? Entonces, utilizando esa palabra, cualquier comida que tú puedas comer, valga la redundancia, que esté ofrecida a cualquier ídolo, no va a significar nada. Eso es un conocimiento que te da la libertad que está diciendo Pablo. Te va a hacer libre, te va a hacer una persona con más conocimiento de Dios, y no te vas a ofender, ni tu conciencia va a ser débil. Y tampoco vas a creer que por tener conocimiento te vas a envanecer. No te vas a envanecer si amas a Dios, porque vas a tener el equilibrio entre el conocimiento y el amor de Dios. Si estás escuchando esto en un sitio donde puedes aplaudir, pues apláudele a Dios y hazlo y dale gracias a Dios por esta libertad que nos está entregando. Ok, ya después de esos aplausos, continuemos, que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Claro, tranquilos, no voy a pasar de la hora, no voy a hacer las enseñanzas menos de una hora para poder hacerlas rápido y que todos nos dé tiempo de entenderlas. Ok, sigamos. Versículo 10. Todavía seguimos en la Reina Valera de 1960. Dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en una mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que te vio, obviamente se refiere a eso, que es débil, no será estimulada a comer de los sacrificios a ídolos. Ahora vamos a leerlo en la Biblia del lenguaje actual para poder entender un poco más a qué se refiere. Y dice así el versículo 10. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a ídolos, y que lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, que es el conocimiento, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar a esos ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Falta de amor y empatía por esa persona que está creyendo recién en Jesús. Como tú eres la persona, la oveja de la experiencia, la oveja vieja va a creer que tú tienes el conocimiento y que eso va a estar bien, pero en su conciencia él piensa que es pecado, se le va a contar como pecado. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo es posible que se le cuente como pecado si él piensa que es pecado aunque no sea pecado? Bien, eso lo dice el versículo 11 y 2. Dice, en la Reina Valera: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. El versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces, recapitulemos. Es decir, que tú, aunque tengas la libertad y el conocimiento de comer esas comidas sacrificadas a ídolos, sabiendo que un ídolo no es nada, entonces un hermano llega y te ve y dice, ¿cómo es posible que este hermano esté comiendo esa manzana que estaba sacrificada a un ídolo? Es decir, que
adorar un ídolo no está mal. Y se vuelven y se hacen una novela, porque quizás no lo digan así, quizás sí se sorprendan o su conciencia es débil o no sé, pero llevémoslo al extremo. Y piensa entonces, bueno, yo también voy a creer en los ídolos porque le voy a sacrificar cosas para obtener alguna bendición especial. ¿Y qué está haciendo? La persona está pecando porque su conciencia es débil y está creyendo en un ídolo, y Dios es un Dios celoso que no le gusta que creamos en ídolo. Ya expliqué por qué, y esto también porque un ídolo nada es. No puedes creer en la nada, tienes que creer en algo. ¿Ok? Entonces, ese hermano que está lleno del conocimiento de Dios y está seguro de que comer esa manzana no significa nada, el versículo 12 dice: contra Cristo pecáis. Es decir, que ese hermano también peca por falta de amor. Si están entendiendo el equilibrio y la balanza que hay en todo esto, espero que sí. Versículo 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aunque tenga el conocimiento de la libertad, voy a tener paciencia y voy a enseñarle a mi hermano, como lo decía el lenguaje actual, que dice que aún no son instruidos. Voy a sentarlo y explicarle o compartirle este video a ese hermano y decirle: mire, hermano, yo estoy comiendo esta manzana por esto, y darle el conocimiento para que el hermano sea libre. La versión del lenguaje actual, ese versículo 13 dice: por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Y eso no es necesariamente comida. Por ejemplo, hay un hermano recién convertido y era un alcohólico, y tú eres un hermano de buen corazón y dices: lo voy a invitar a almorzar, pero tú en tu casa tienes la costumbre de tomarte media copa de vino en el almuerzo una vez por semana, digamos que sean todos los lunes. Entonces tú le dices: no, hermano, vamos el día lunes. Y ese hermano te ve bebiendo y va a decir: ay, listo, puedo emborracharme cuantas veces quiera, porque si este es el pastor o el ministerio o un hermano que tiene 50 años en la iglesia y pues está tomando vino, listo, amén, gloria a Dios, vamos a emborracharnos. Y eso es una piedra de tropiezo. Entonces, aunque tú tengas el conocimiento de que tú puedes tomar esa copa de vinos porque no te estás emborrachando, no lo estás haciendo con intención de alterar tus sentidos, no estás, simplemente es porque el vino tiene unos beneficios para la digestión muy buenas, nunca te gusta sentirte ni mareado por el alcohol, desprecias estar borracho, etcétera. Tus conocimientos están bien fundados y eso no se te cuenta como pecado para ti. Pero tu hermano, que es débil y te ve haciendo eso, piensa que puede hacerlo al libre albedrío, y no. Ese es el equilibrio que hay que tener entre el conocimiento, que no nos envanezca y vayamos atropellando a todo el mundo porque tenemos conocimiento, al amor, que hay que enseñarlos, adoctrinarlos para que ellos también sean libres como nosotros. Entonces, si tendrán una duda ustedes y dicen: ok, hermano, el conocimiento y el amor son importantes para tener un equilibrio y llevar una sana doctrina buena y cumplir la voluntad de Dios de una manera correcta. Pero, ¿qué es más importante? Sin duda alguna, el amor. El amor es más importante. Es preferible no tener conocimiento en algo y tener amor por esa persona. No estoy justificando la falta de conocimiento, estoy siendo bastante parcial o será imparcial, no, parcial con eso entre el conocimiento y el amor. Es preferible por amor dejar de tu conocimiento a un lado y no hacer las cosas para que tu hermano no peque. El amor es sobre todas las cosas, incluso por encima del conocimiento, así que tu conocimiento tiene que aplazarse hasta que ese hermano tenga el conocimiento y juntos después puedan compartir ese conocimiento con amor con otro que no tenga el conocimiento y se haga una cadena. Espero que me vayan entendiendo. Amén. Bueno, para ir finalizando, vamos a un versículo que también nos habla del tema, y eso está en Hechos 15 del 19 al 20, y dice así: los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos
a obedecer las leyes innecesarias. ¿Cuál era esa ley innecesaria? Versículo 20 nos explica. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Ahí está el equilibrio. El conocimiento de las personas judías, ellos sabían que ahora vivían bajo la gracia, que algunas partes de la ley, de los sacrificios, se habían sido revocados por el sacrificio máximo que fue Jesús en la cruz. Entonces, pero sin embargo, ellos sabían que no todos tenían ese conocimiento, porque no todos eran judíos, algunos eran griegos, otros eran romanos, los otros eran, bueno, no sé cuántas nacionalidades estaban juntas ahí. Entonces él decía, es preferible dejar nuestro conocimiento a un lado y decirle que no coman carne de animales que han sido ahogados, carne de animales a otros ídolos, porque no vaya a ser que su conciencia sea confundida, por decirlo de alguna manera. La misma Biblia nos da a entender que la interpretación de todas las cosas que yo les dije antes está correcta, porque la misma Biblia no se está contradiciendo, está respaldando versículo a versículo la interpretación que la misma Biblia se está dando, y yo se las pude regalar a ustedes. Por eso no podemos ser piedra de tropiezos para su hermano, pero debemos enseñarle a ser libre como nosotros ahora somos por este conocimiento. Conclusión: el conocimiento no nos va a envanecer. El conocimiento envanece a aquella persona que está falta de amor, y una persona que está falta de amor no conoce a Dios. Hay personas que no han nacido de nuevo y tienen mucho conocimiento en las escrituras. La única diferencia es que ellos no sienten amor en enseñar las escrituras y aprovechan ese conocimiento para quitarle toda la lana a las ovejas, y lana me refiero a la lana, como lo dicen los mexicanos, la lana, el dinero. Entonces ellos aprovechan ese conocimiento y les quitan todo a los hermanos de la iglesia, y le empiezan a decir que tienen que entregar todos sus bienes, o le dicen, no hermanos, ser rico es malo, y ellos viven en mansiones y todo lo demás. Y se vuelve un caos todo ese conocimiento que llega a envanecer a esa persona. No sé si llamarle hermano o no, porque le falta amor. Claro, el amor puede ser enseñado, no todos sabemos, y puede equivocarse, pero si lo viene haciendo desde hace años atrás es porque algo está mal, porque Dios dice que el que toma por hijo disciplina, y cuando te toma por hijo y tú vas por un mal camino, Él te va a disciplinar y te va a hacer entender el propósito que tiene contigo, ¿no? Así que el conocimiento no es malo. Es bueno tener conocimiento, porque el conocimiento nos va a dar mucha libertad, pero también el conocimiento a Dios te da amor, y ese amor lo necesitamos para enseñarle a esos nuevos hermanos que están llegando a la iglesia todos los días, o esas nuevas personas que están naciendo de nuevo y están confundidas, que vienen atrayendo todas las cosas que tenían en su vida pasada y las quieren como incluir en su nueva vida cristiana, en su nueva vida en Dios, en Jesús. Así que tenemos que tener paciencia y amor para enseñarle a todas esas personas. Muy bien, hermanos, ha terminado la enseñanza de hoy titulada ¿El conocimiento envanece? Signos de interrogación. La respuesta es no, no envanece. No envanece bajo el contexto que le dan algunas personas. Te puede envanecer si tú no tienes amor, pero a los hijos de Dios que conocen a Dios van a tener amor, así que no lo van a envanecer, sino que les va a dar ¿qué? Libertad. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de mucho esta enseñanza, así que me despido. Nos vemos en la próxima enseñanza, que no sé cómo va a ser titulada, eso Dios me lo dará en esta semana, no sé cuándo la vaya a subir nuevamente, así que bueno, que Dios los bendiga, hasta luego.